Desde tiempos inmemoriales, la lucha entre el bien y el mal ha sido contada a través de relatos estremecedores. Historias donde lo desconocido irrumpe en nuestra realidad, llevando a sacerdotes, chamanes y curanderos a enfrentarse con fuerzas oscuras. Hoy, exploraremos los exorcismos más aterradores que la humanidad ha registrado. ¿Mito o realidad? Tú decidirás. Nuestra primera historia nos lleva a Alemania, en los años 70, donde una joven llamada Anneliese Michel fue atrapada en una pesadilla de dolor y sufrimiento. Anneliese era una estudiante universitaria común, hasta que comenzó a experimentar episodios inexplicables, voces que solo ella oía, visiones perturbadoras y convulsiones violentas. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia, pero nada lograba aliviarla. Con el tiempo, sus padres acudieron a la Iglesia Católica, convencidos de que estaba poseída por demonios. Dos sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, realizaron 67 sesiones de exorcismo en un lapso de 10 meses. Anneliese afirmaba estar poseída por Lucifer, Caín, Judas, Nerón y otros espíritus malignos. Su cuerpo se debilitó hasta el punto de morir de desnutrición en 1976. Su caso fue tan impactante que dio lugar a juicios legales y alimentó el debate entre la ciencia y la fe. Ahora viajamos a Estados Unidos, a finales de la década de los 40, para descubrir el caso que inspiró la icónica película El Exorcista. Robbie Mannheim, un adolescente de 14 años, comenzó a experimentar fenómenos extraños tras la muerte de su tía Harriet, quien había introducido al chico al uso de una tabla Ouija. El caos estalló en su hogar, muebles que se desplazaban, ruidos inexplicables y marcas de garras en el cuerpo del joven. Desesperada, su familia buscó la ayuda de la iglesia. Los sacerdotes que realizaron el exorcismo enfrentaron un infierno. Robbie hablaba lenguas desconocidas, vomitaba líquidos extraños y atacaba con una fuerza inhumana. Después de semanas de rituales, gritos y oraciones, Robbie finalmente gritó: «¡Ha terminado!». El cuarto se llenó de un silencio estremecedor, y la familia jamás volvió a hablar públicamente del tema. En 1906, en Sudáfrica, una joven llamada Clara Germana Cele, estudiante de una misión católica, confesó haber hecho un pacto con el diablo. Poco después, Clara comenzó a mostrar un comportamiento aterrador, conocía secretos de las personas a su alrededor, hablaba lenguas que jamás había aprendido y rechazaba cualquier símbolo religioso. Dos sacerdotes llevaron a cabo un exorcismo en la capilla de la escuela. Clara mostró una fuerza sobrehumana, intentó estrangular a uno de los sacerdotes y emitió gritos que aterrorizaban a quienes estaban presentes. Sacerdote, voz en off. Por el poder de Cristo, te ordenamos que te marches. Tras días de batalla espiritual, Clara finalmente fue liberada. Los testigos afirmaron que un terrible grito resonó en toda la capilla antes de que la paz regresara. En 1974, en un pequeño pueblo de Inglaterra, Michael Taylor, un padre de familia conocido por su amabilidad, se convirtió en el protagonista de una tragedia. Michael comenzó a actuar de manera extraña tras involucrarse en un grupo religioso liderado por una joven carismática. Durante las sesiones de oración, Michael decía sentirse poseído por entidades malignas. Dos sacerdotes realizaron un exorcismo de toda la noche. Michael gritaba en lenguas desconocidas, vomitaba y atacaba con violencia. Los sacerdotes declararon haber expulsado cerca de 40 demonios, pero advirtieron que aún quedaba uno dentro de él, el demonio de la ira. Horas después, Michael regresó a casa y asesinó brutalmente a su esposa. Fue encontrado por la policía cubierto de sangre, sin recordar lo que había hecho. ¿Fue Michael víctima de una posesión, o simplemente un hombre quebrado psicológicamente? El caso sigue siendo uno de los más impactantes de la historia. Estas historias nos muestran los límites de la mente humana, la espiritualidad y nuestra lucha constante contra lo desconocido. ¿Son estas manifestaciones evidencia de algo más allá de lo natural, o solo reflejos de nuestra fragilidad? Tú decides qué creer. El mal siempre ha estado presente en los relatos de la humanidad. Lo hemos llamado demonios, espíritus, fuerzas oscuras. Cada cultura, cada religión, tiene su versión del mal encarnado. Pero, ¿qué pasa cuando lo inexplicable se cruza con nuestra realidad? Hoy exploraremos historias reales, documentadas, de personas que enfrentaron fuerzas oscuras más allá de su comprensión. Casos que estremecieron al mundo y nos hicieron cuestionar, ¿estamos realmente solos? Alemania, 1975. Una joven estudiante de 23 años, Anneliese Michel, vivía una vida tranquila hasta que su vida dio un giro aterrador.
Todo comenzó con pequeños episodios, visiones, voces y sensaciones de una presencia extraña en su habitación. Pronto, los episodios se transformaron en ataques violentos. Anneliese gritaba, se arañaba el cuerpo, rechazaba la comida, y lo más aterrador, manifestaba una aversión extrema hacia objetos religiosos. Dos sacerdotes, convencidos de que estaba poseída, llevaron a cabo un total de 67 sesiones de exorcismo durante 10 meses. Según los testimonios, Anneliese hablaba con voces masculinas, en idiomas desconocidos, y mencionaba nombres de demonios antiguos, Lucifer, Caín, Judas, Nerón. Finalmente, el cuerpo de Anneliese no pudo soportar más. Murió en junio de 1976 debido a desnutrición y agotamiento. Su caso generó un juicio mediático contra los sacerdotes y sus propios padres. ¿Fue esto el resultado de una enfermedad mental o una lucha espiritual perdida? Estados Unidos, 1949. Robbie Mannheim, un adolescente de 14 años, se convirtió en el centro de uno de los exorcismos más famosos de la historia. Este caso inspiraría décadas más tarde la aterradora película El Exorcista. Todo comenzó tras la muerte de su tía Harriet, quien había introducido al joven a una tabla Ouija. Poco después, la familia comenzó a escuchar ruidos inexplicables en su hogar, golpes en las paredes, muebles que se movían solos y objetos que levitaban. Cuando el comportamiento de Robbie empeoró, la familia contactó a la Iglesia Católica. Los sacerdotes que participaron en el exorcismo describieron escenas de pesadilla, el joven hablaba lenguas desconocidas, gruñía como un animal y rechazaba cualquier objeto sagrado. Tras semanas de rituales, Robbie finalmente fue liberado. Según testigos, una presencia oscura abandonó su cuerpo con un último grito antes de desaparecer. ¿Fue el poder de la fe o algo más? Sudáfrica, 1906. Clara Germana Cele, una joven de 16 años, confesó haber hecho un pacto con el diablo. Poco después, comenzaron los horrores. Clara desarrolló habilidades inexplicables, podía hablar lenguas desconocidas y revelar secretos íntimos de las personas que la rodeaban. Su fuerza física era inhumana, y atacaba a cualquiera que intentara acercarse con objetos religiosos. Dos sacerdotes llevaron a cabo un exorcismo que duró varios días. Clara gritaba, gruñía y vomitaba objetos extraños. En un momento, se dice que levitó hasta el techo, mientras gritaba palabras en idiomas desconocidos. Finalmente, Clara cayó al suelo y gritó con un dolor inhumano. Los testigos afirman que, tras su liberación, recuperó la calma, pero jamás volvió a hablar del pacto que la llevó a esa oscuridad. Inglaterra, 1974. Michael Taylor, un padre de familia y esposo devoto, se convirtió en el protagonista de un caso que terminó en tragedia. Michael comenzó a comportarse de manera errática tras involucrarse en un grupo religioso liderado por una mujer carismática. Durante una de las reuniones, dijo sentir que algo oscuro lo había invadido. Dos sacerdotes realizaron un exorcismo durante toda una noche. Declararon haber expulsado 40 demonios de su cuerpo, pero dejaron un aviso aterrador, aún quedaba uno dentro de él, el demonio de la ira. Horas después del ritual, Michael regresó a casa, y en un acto de brutalidad, asesinó a su esposa y a su perro. Fue encontrado por la policía cubierto de sangre, gritando que el demonio lo había obligado a hacerlo. Michael fue llevado a juicio, pero nunca volvió a ser el mismo. ¿Fue un caso de posesión o simplemente el colapso psicológico de un hombre perturbado? Estos casos nos obligan a mirar hacia lo desconocido, hacia lo que no entendemos. ¿Qué ocurre cuando la fe, la ciencia y la oscuridad chocan? El mal puede tomar muchas formas, pero a veces, las historias más aterradoras son las que no tienen explicación. En España, uno de los casos de exorcismo más notorios ocurrió entre 2012 y 2013, involucrando a una joven de 17 años de Burgos. La adolescente presentaba problemas de ansiedad y trastornos alimenticios, que sus padres y miembros de la congregación religiosa Milicia de Santa María interpretaron como signos de posesión demoníaca. A raíz de ello, fue sometida a 13 sesiones de exorcismo en Valladolid por el sacerdote Jesús Hernández Sahagún, exorcista oficial de Castilla y León. Durante este periodo, la salud mental de la joven se deterioró significativamente, llevando a varios intentos de suicidio. En septiembre de 2013, se arrojó desde un tercer piso, sufriendo graves lesiones en la columna vertebral que la dejaron inicialmente en silla de ruedas.
Este trágico suceso derivó en acciones legales contra el sacerdote, acusado de lesiones graves, trato degradante, coacciones e inducción al suicidio. Aunque el caso fue archivado en 2017, en febrero de 2019, la joven falleció a los 22 años tras una sobredosis de pastillas. Este caso inspiró la película 13 exorcismos, estrenada en 2022, que aborda de manera ficticia los eventos relacionados con este exorcismo en España. Uno de los exorcismos más impactantes ocurridos en Europa es el caso de Anneliese Michel, sucedido en Alemania en la década de 1970. Este caso ha sido ampliamente documentado y sigue siendo uno de los más controvertidos en la historia de los exorcismos. Anneliese Michel era una joven alemana profundamente religiosa que comenzó a experimentar extraños episodios cuando tenía 16 años. Presentaba convulsiones, alucinaciones, y una intensa aversión a los objetos religiosos. Inicialmente, los médicos le diagnosticaron epilepsia y trastornos psiquiátricos, pero sus síntomas se intensificaron hasta el punto en que sus padres y sacerdotes locales comenzaron a creer que estaba poseída por demonios. En 1975, dos sacerdotes católicos, autorizados por la Iglesia, comenzaron a realizar exorcismos según el ritual romano. Durante los siguientes 10 meses, Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismo, muchas de las cuales duraron varias